Hola, buenas noches, ¿cómo están? Espero que anden bien. Bueno, en esta oportunidad les voy a leer un relato de una experiencia personal que escribí hace algunos años. Eran las 6:45 del martes 11 de enero de 2011. Después de un copioso desayuno, que incluyó medias lunas, rodajas de pan tostado, mermeladas de distintos tipos, un excelente dulce de leche casero, manteca, jamón y queso feteados, jugo de naranja exprimido, té negro, café con leche y una lágrima, partieron desde una cabaña del complejo El Mirador un guía, dos mujeres y un hombre con destino a Estancia Funke, tal como había sido acordado, mails mediante, durante los días anteriores con Mónica, la regente del lugar. Según las averiguaciones realizadas previamente, existían dos caminos posibles a seguir, por el Abra de los Vascos o utilizando un camino vecinal de piedras, ripio y tierra que nace a un costado del hospital de Torkinst, en uno de los cuatro vértices de esta ciudad. Si bien es cierto que el primero de los caminos mencionados, con origen sobre la ruta 76, era por muchos kilómetros el más corto, alrededor de 20 kilómetros menos, las fuertes lluvias que sucedieron durante la semana anterior, en uno solo de los 4 días consecutivos que llovió, cayeron unos 240 milímetros, lo anegaron en tal grado que quedó intransitable, más aún para un auto con escaso despeje como es un Chevrolet Corsa. Fue así que, no existiendo otra alternativa, se dirigieron a la estancia yendo por la ruta provincial 76 hasta Torkinst, un poblado de unos 6.000 habitantes, tomando a continuación el camino de tierra antes mencionado, de unos 18 kilómetros de extensión, hasta la estancia ubicada al lado del arroyo Napostá. Si bien nunca fue posible transitarlo a más de 30 kilómetros por hora, solo los primeros 3 kilómetros se encontraban en muy mal estado. Las fuertes lluvias ocurridas en los días anteriores habían en un caso lavado la superficie dejando expuestas agudas piedras y rocosos desniveles, y en otro provocado profundos surcos sobre la tierra por donde el agua habría corrido seguramente a gran velocidad, dadas las pendientes típicas de esa zona del sudoeste bonaerense, erosionando el terreno y ocasionando algunos de los problemas de circulación para los vehículos en estos caminos. Luego de un viaje tranquilo aunque polvoroso, el grupo se encontró con Mónica en Estancia Funke alrededor de las 8:20. Se firmaron los permisos, se abonaron los aranceles correspondientes y, entrega de plano mediante, se adentraron con el auto en el campo unos 6 kilómetros más, hasta alcanzar un lugar denominado Glorieta. En ese punto, rodeados de varias cabezas de Aberdeen Angus, detuvieron la marcha y, luego de cargar cada uno con su correspondiente mochila, llena estas de agua, frutas, barras de cereal, caramelos y sándwiches, emprendieron la caminata aproximadamente a las 8:40 hacia el exigente destino imaginado hace varios años por uno de los integrantes del grupo. A pocos metros de andar, debieron abrir y cerrar una tranquera para proseguir hasta el cruce de un arroyo que, según las palabras de la regente, durante el camino de ida debía quedar siempre a la derecha. En el lugar más angosto, en el que presentaba un ancho de unos 3 metros, habían ubicado allí para sortearlo un trozo de poste de luz, cuyo largo apenas excedía la longitud del cruce. Peor aún, dada la diferencia de altura existente entre las riberas, la tarea parecía tornarse más difícil todavía. La pregunta que cada uno se hacía en su interior era si todos serían capaces de mantener el equilibrio. Sin embargo, y luego de algunos pequeños titubeos,
los 4 se encontraban del otro lado. La primera parte del camino, de aproximadamente 1 hora de duración, consistió en atravesar un campo, con el arroyo siempre a la derecha. Este campo, en varias oportunidades, se convirtió temporalmente en un mallín, es decir, en una superficie de tipo pantanosa, que ocasionó, debido al total embarrado de las zapatillas, las primeras rabietas, principalmente en la más joven de las mujeres, que dada su habitual coquetería, incluso en un lugar como este, los otros integrantes la calmaron, diciéndole que lo único que podrían observarla allí sería algún insecto, ave o animal típico de la zona, por lo cual no había por qué preocuparse. Sin embargo, más adelante en el camino, todos reconocerían que se trataba de una de las pruebas más sencillas a sortear que les tenía preparado el extenso recorrido. Fue en este sector donde se realizaron los primeros avistajes de aves, y entre algunas ya conocidas como el chimango, jilguero, cabecita negra y el tordo, surgieron 2 tipos totalmente inéditos para la gente de ciudad que conformaba el grupo, es decir, 3 de los integrantes. La primera de ellas fue el denominado pechito colorado, un pájaro de tamaño similar al hornero, aunque quizás un tanto más regordete, con su cabeza, lomo, alas y cola de color marrón, y un vistoso color colorado radiante sobre su prominente pecho. La segunda variedad fue la denominada piquito de plata, un ave más pequeña y estilizada que la anterior, con la totalidad de su cuerpo pintado de un color azul eléctrico y su pico de un color claro muy brillante que más que plata pareció ser un amarillo girasol. En este mismo trayecto, y mientras iban disfrutando de los avistajes, debieron superar 3 angostos guardaganados, tan desconocidos para los 3 personajes de ciudad como las aves antes mencionadas. Completada la primera parte del periplo, alcanzaron el extremo inicial del denominado caracol, una escalera natural muy larga, con una pendiente no muy fuerte, aunque continua, conformada por 3 tramos, ordenados en zigzag ascendente, como si de una letra Z se tratase, aunque trazada en forma invertida a la natural, cuya superficie se encontraba plagada de piedras de distintos tamaños, muchas de ellas sueltas, y que además estaba el camino surcado por infinitos drenajes de agua provenientes de sectores de mayor altura y vestigios ellos de las abundantes lluvias acaecidas pocos días antes. Incluso, y en más de una oportunidad, observaron agua surgente a través de fisuras en las propias paredes de roca. En la primera parte del caracol, un bosque de jóvenes eucaliptos arrojaba sombra sobre las cabezas de los andantes viajeros, y conforme avanzaban en el camino, estos tiernos eucaliptos se fueron transformando en jóvenes pinos. Fue en este tramo que la providencia les permitió observar el denominado sapito de las sierras, un animalito muy pequeño, de no más de 3 centímetros de longitud. Decimos la providencia porque, según los entendidos, este diminuto reptil se encuentra prácticamente extinto y de aparecer solo lo hace después de las lluvias. Por otra parte, su tamaño y coloración hacen prácticamente imposible detectarlo, solo lo delatan sus torpes y espasmódicos movimientos. Finalmente, en la parte superior del caracol, los árboles comenzaron a ralear hasta desaparecer por completo. El grupo, aprovechando el último de ellos, en este caso un eucalipto de la variedad Guni, se detuvo debajo de él para realizar la primera ingesta de fruta y tomar fuerzas que se necesitarían para lo sucesivo. La próxima fase comenzaba con una tranquera abierta de postes de hormigón, con un camino de suave pendiente, totalmente desprovisto de vegetación,
salvo por un ralo pasto de montaña. A mitad de este recorrido, tuvieron la posibilidad de presenciar otro episodio peculiar. Uno de ellos descubrió una araña de aproximadamente 1 centímetro de longitud que presentaba una cola globoide de coloración blanquecina. Observada esta con mayor detalle, descubrieron que la araña estaba portando un huevo recientemente roto y que de él estaban saliendo a la luz pequeñísimas reproducciones de la madre, que se dispersaban rápidamente de la bolsa, procurando un lugar seguro donde esconderse de los forasteros, entre otros posibles depredadores. Seguidamente, la consecución de la caminata los condujo hacia el denominado Paso Dinamitado, un corte en la montaña de tipo rectangular, abierto, sin techo, de unos 3 metros de alto por unos 5 metros de ancho, que los invitaba a comenzar el tramo final de ascenso. Para alcanzar este punto ya habían transcurrido unas 2 horas y 45 minutos de caminata continuada y a buen ritmo, y todavía faltaba un importante trecho por recorrer. Ni bien cruzaron el paso dinamitado, a la derecha del sendero se observaba un corral en perfectas condiciones de mantenimiento, en cuyo pasto quedaban señales de un reciente acampamiento, seguramente nocturno. Esta modalidad puede servir para dividir el trayecto total en 3 días, haciendo mucho más aliviada la tarea. Todo lo contrario de encarar el trayecto completo en un día, como se lo plantearon los integrantes del grupo. Fue en este paraje donde tuvieron la posibilidad de observar un guanaco, el camello sudamericano, el cual, según comentan algunas malas lenguas, fue raleado por el caballo traído de Europa, dado que este animal pelea por el control del pasto, mientras que el guanaco no lo hace, sino que por el contrario se retira. Sin embargo, a los 4 integrantes le quedó la duda sobre si no habría sido el hombre, con sus malditas armas de fuego, el verdadero culpable de la casi extinción del guanaco por estas tierras. No fue comentado antes, pero al inicio de la caminata la temperatura rondaba los 23 grados centígrados, mientras que 2 horas y media después seguramente ya superaba los 30 grados centígrados, hecho que sumado a la total falta de nubes constituía un ingrediente adicional para hacer más ardua la tarea del ascenso. Fue aproximadamente a partir de este sector que a uno de los integrantes del grupo le comenzó un dolor de cabeza, hecho que con el transcurso del tiempo terminaría representando un dolor de cabeza para los 4. Comenzó entonces un nuevo tramo constituido por una serie de bandas de roca, ligeras e irregulares salientes de entre 1 a 2 metros de altura, dispuestas ellas en formas perpendicular al sendero, aunque por cierto muy simples de sortear. Seguidamente el trayecto tomó su forma más aliviada de todo el camino, dado su ciudadana horizontalidad, y fue aquí donde la joven mujer del grupo descubrió, enroscada sobre sí misma, una culebra de las denominadas falsa coral, designación resultante de su coloración de brillantes tonos amarillos, rojos y negros, dispuestos en anillos circulares en toda la longitud de su cuerpo. Ante el susto inicial, dado que en esta región muchas personas carcomen la cabeza de los visitantes con distintas historias sobre la peligrosa víbora yarará, el guía tranquilizó al resto, asegurando que se trataba de un animal carente de veneno, dado que, como toda culebra, posee colores muy vivos y su cabeza no tiene forma triangular, sino que por el contrario es casi una continuación del mismo cuerpo. Una vez superado el estupor inicial y dado los comentarios recibidos, a varios integrantes del grupo les volvió el alma al cuerpo. Emprendieron entonces el tránsito del anteúltimo tramo, un sector con ligeras pendientes ascendentes y o descendentes,
cuya expresión más significativa la constituye una enorme roca denominada por los lugareños como el Diván, una hermosa piedra natural de unos 3 metros de longitud por algo más de 1 metro de ancho, perfectamente plana e increíblemente desprovista de aristas vivas, aunque con una de sus cabeceras ligeramente levantada, como si se tratase de uno de esos clásicos sillones destinados al psicoanálisis. Sentados plácidamente sobre su cara expuesta al rayo del ardiente sol de las 13 horas, comieron la última vianda, antes de comenzar a recorrer el tramo final, el más difícil, el más empinado, aquel que tiene infinitas piedras sueltas, que recorre zonas con profundos precipicios hacia el lado izquierdo de la dirección de avance, pero que una vez superado los depositaría en el destino imaginado. Un instante antes de empezarlo, admiraron durante varios minutos una cueva distante, ubicada en dirección norte, conocida como la Cueva de los Guanacos. Según quienes han tenido la posibilidad de visitarla, se trata de una enorme cavidad con capacidad para albergar más de 10 carpas en forma simultánea. Mientras todo esto sucedía, el dolor de cabeza y el malestar asociado comentados con anterioridad iban en aumento. Dieron entonces por estrenado el camino final de ascenso, por un sendero rocoso ascendente y escarpado, bordeando inicialmente un profundo precipicio y conforme avanzaban con un trayecto cada vez más empinado. En esta parte de la montaña podían observarse gran cantidad de grietas verticales, aprovechadas por las golondrinas para hacer de ellas su refugio y quizás también el de sus crías. Fue aquí donde la mujer adulta evidenció los primeros signos de no querer continuar el ascenso. Los motivos eran dos: la falta de aire y la enorme cantidad de rocas sueltas que hacían bastante peligroso el camino. Fue así que, a una media hora de alcanzar la cumbre, esto lo sabrían poco tiempo después, una vez conseguida la cima, desistió de seguir ascendiendo, prefiriendo quedarse a la espera del regreso del grupo. Sin embargo, había otra persona que no le estaba pasando nada bien. El dolor de cabeza era importante y alcanzaba agudos picos en los momentos de mayor esfuerzo que en este sector parecían sucederse uno tras otro. Por suerte, y cuando este último le estaban quedando muy pocas fuerzas para continuar, pudo observar el taburete, una especie de silla erigida por el personal técnico del Instituto Geográfico Nacional, sobre el que es el punto más elevado de toda la provincia de Buenos Aires, de 1239 metros sobre el nivel del mar. Faltaban pocos metros y nada lo detendría ahora. Pocos minutos más tarde, alrededor de las 13 horas 40 minutos, es decir, casi unas 5 horas después de haber iniciado la marcha, llegaron a destino el guía primero y la mujer joven inmediatamente después. Con un pequeño retraso, el otro hombre logró la cumbre y casi en ese mismo momento sus ojos se cubrieron de emocionada humedad por varios motivos. Por un lado, había logrado alcanzar la cima que tanto deseaba. Por otro, y dado lo mal que se sentía, tenía la profunda convicción que no habría otra vez en su vida allí arriba. Por último, su fuerte certeza que aquellos que se fueron están en las alturas y que como toda cumbre está más próxima al cielo, se encontraba allí más cerca de su amigo recientemente fallecido, quien desde su desaparición lo acompañaba siempre en sus pensamientos. Mientras el guía y la joven se dedicaban a tomar agua, comer alguna fruta, sacar fotos y mirar el contenido de unas cajas metálicas ubicadas debajo del taburete, el tercero en discordia medía con su GPS la altura del cerro. Según este aparato, la altura era de 1246 metros, con un error de precisión de 5 metros.
Qué bueno fue poder verificar que se hallaban a esa altura. Alrededor de las 14 horas comenzaron el regreso hacia la glorieta, luego de sortear algunas dificultades propias del descenso y del empinado tramo, y a muy poco tiempo de iniciada la vuelta, se reencontraron con la mujer adulta, quien les remarcó las habilidades de las golondrinas para ingresar, casi sin cambiar de velocidad, en lo que parecían ser angostas grietas sobre las paredes laterales de la montaña. Y vaya que se trataba de un verdadero alarde de habilidad de estas aves, lanzadas a toda velocidad, tal cual venían, con sus alas desplegadas paralelas al terreno. Un instante antes de estrellarse contra las rocas, rotaban su posición unos 90 grados para poder penetrar así, sin inconvenientes, al interior de las fisuras verticales. A pocos metros de superado el diván, apareció la primera de las dificultades en relación al hombre en mal estado. Comenzaba a sentirse realmente mal, y tal como le había pasado muchas veces en su vida, su malestar comenzaba con un fuerte dolor de abdomen. Sin embargo, no había baño alguno en unos 15 kilómetros a la redonda, por lo cual no le quedó otra que improvisarlo en medio de unas agudas rocas. Terminado el evento, y mientras el grupo esperaba algunos metros más adelante, cumpliendo con las recomendaciones dadas por Mónica, cubrió sus residuos con piedras del lugar, no dejando rastro alguno de lo sucedido. Fue así que continuaron descendiendo, y el grado de cansancio era tal que ya casi no prestaban atención a lo que pudiera estar ocurriendo en los alrededores. De lo único que se daban cuenta era cuando el sendero seguido parecía no ser el mismo del ascenso, y esto les hizo ver que había algunos caminos propios para la subida, mientras que otros eran mejores para bajar. Al respecto de esta situación, el guía les comentaba que, dadas las recientes intensas lluvias, la demarcación de los senderos, que si bien nunca había sido perfecta, se vio afectada negativamente. De ahí que, ante algunas dudas, se produjeron varios retrocesos para poder encontrar el camino correcto. Previo a ingresar al caracol, ahora en sentido descendente, ubicaron el ya conocido eucalipto guni, el cual fue nuevamente adoptado como punto de descanso. El descompuesto del grupo se sentía peor aún, y fue casi que, instantáneamente después de intentar sentarse sobre una roca plana a la sombra del árbol, comenzó a devolver todo lo que tenía en el estómago. Esta situación pareció traerle aparejado algún tipo de alivio. Sin embargo, el malestar general, el dolor de cabeza y el cansancio lo acompañarían hasta muchas horas después de arribados al mirador. De aquí en adelante, el único pensamiento que pasaba por la cabeza del grupo era: ¿cuándo llegaremos a la glorieta? Por suerte, y alrededor de las 18:30 horas, el Corsa los esperaba con las puertas abiertas allí donde lo habían dejado, para depositarlos, luego de recorrer 42 kilómetros en la ducha del mirador. La actividad se había iniciado cuando se levantaron a las 6 de la mañana y terminó cuando llegaron a la cabaña alrededor de las 19:30 horas, es decir, unas 13 horas y media después. Que nadie le fuera a decir a los integrantes del grupo que subir al Cerro Tres Picos es mucho más sencillo que hacerlo al Cerro Ventana. Una aclaración final. Si bien es cierto que le ha quedado al Cerro de Nuestra Ventura el nombre de Cerro Tres Picos, existen al respecto, y por parte de los historiadores, dos tendencias a saber. La primera indica que esta denominación le fue dada por el naturalista inglés Charles Darwin alrededor del año 1830. Él mismo lo habría observado con un catalejo desde Bahía Blanca y al visualizar tres cumbres lo llamó de esta forma.
Muy por el contrario, la otra línea de pensamiento muestra que el nombre es anterior a Darwin y cuando éste subió a su cumbre en el año 1840, pudo observar que la misma estaba constituida por 4 picos. Sin embargo, en la actualidad nos queda claro que, según sea la perspectiva desde donde se lo mire, el cerro muestra 2 picos desde la altura desde la ruta 74, 4 desde Saldungaray o incluso 2 durante todo el camino de ascenso a su cumbre más elevada. No obstante, para aquellos que tuvieron la suerte de hacer cumbre en su pico más elevado, no les queda ninguna duda que se lo debiera haber bautizado como Cerro 4 Picos. Bueno, este relato lo escribí el 21 de enero del año 2011 y gracias a una idea de mi esposa surgió esta posibilidad de subirlo al canal de YouTube. Así que bueno, se los comparto y espero que les guste, tanto como a mí. Un saludo.